Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. El día de hoy vamos a empezar nuevamente con esta carta a los Filipenses que pausamos un poquito el año pasado, ¿verdad? Y ya estamos en el último capítulo, iglesia, el capítulo 4. Primeramente Dios, este mes terminamos ya esta carta a los Filipenses y vamos a tratar de que sea del mayor provecho para nosotros, como el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos ayuda a recordar partes importantes de nuestro cristianismo. Se ha tomado 3 capítulos Pablo para enfocarnos, para guiarnos, para recordarnos quiénes somos, quién es Cristo en nosotros, cuál es nuestra necesidad como pecadores, como hombres, por qué es que nosotros necesitamos al Señor y tanto que carecemos. ¿Estás de acuerdo? Tanto que carecemos en nuestra vida y tanto que necesitamos a Dios en nuestra vida. Tan solo pienso en algo. Tan solo piensa en nuestras relaciones. Cuando pensamos en las relaciones, te vas a dar cuenta que es duro, que es difícil. Y si nos vamos al comienzo de la creación, en la historia, en los primeros seres humanos, nos vamos a dar cuenta que fue a causa de el pecado que las relaciones quedaron dañadas. Vemos a Adán y Eva tomando decisiones de desobediencia y a partir de ese momento de desobediencia, las relaciones quedaron lastimadas. Antes del pecado, ¿cómo estaba? Armonioso, unido, en paz, en cercanía. ¿Estás de acuerdo? Pero entra el pecado, a través del pecado, las relaciones. Relación del hombre con Dios, ¿qué pasó? Se dañó. La relación del hombre con la mujer se dañó. Los padres con los hijos se dañó. Entre hermanos se dañó. En la comunidad se dañó. Y vemos esto en todo. A partir de ese momento, la creación queda dañada en cuanto a sus relaciones. Hermano, no eres el único que batalla con las relaciones. A veces pensamos, ¿será que todos pasan por lo mismo? Sí. No eres el único que lucha en tu matrimonio. Amén. Soy yo el único, perdón. No eres el único que batalla con sus hijos. No eres el único. Con tus hermanos, con tus padres, no eres el único que pasa por estas situaciones difíciles. Todos batallamos, luchamos y nos enfrentamos a circunstancias complicadas en nuestras relaciones, incluso con la iglesia, en donde se supone, ¿verdad?, que todos somos creyentes, hijos de Dios, que vivimos en santa paz. Y aún aquí encontramos conflicto. ¿Por qué? Porque las relaciones quedaron lastimadas, dañadas. Sin embargo, lo interesante de esto es que aunque no somos capaces, fíjate, no somos capaces de relacionarnos de manera efectiva o de manera saludable con las demás personas, tampoco somos capaces de vivir sin relaciones. Así fuimos diseñados. Dios nos diseñó de tal manera que vivamos en unidad, de que vivamos en cercanía. Por lo tanto, se vuelve un conflicto, ¿estás de acuerdo? Y más para nosotros, que se supone que somos hijos de Dios, que vivimos a través de Cristo y de su Espíritu Santo. Más para nosotros. ¿Por qué? Porque como dijimos hace un momento, seguimos batallando en nuestras relaciones por el pecado que aún está en nosotros, que se sigue manifestando en nosotros muchas veces, que a veces le decimos al Señor, ¿no te ha pasado? Que Señor, déjame bajarme tantito de la cruz y arreglar esta situación de relación y después me vuelvo a subir. Nos quiere salir el viejo yo, ¿no? Y se me sale lo Castañeda en lugar de lo cristiano. Ahorita regreso, Señor. Se nos olvida que somos hijos de Dios muchas veces. Todos tenemos esa lucha. Todos batallamos con lo mismo mientras sigamos en esta vida. Sin embargo, algo que no debes de olvidar, que sí, que tú que has creído, sí, que tú que has conocido al Señor, es que a través de Cristo y de haber creído en el Señor, tu relación con Él te ayuda, te capacita y te beneficia para trabajar en tu relación con los demás. Y esto es algo que muchas veces no queremos ver, o no queremos aprender, o olvidamos, o silenciamos. Tú eres incapaz de relacionarte, pero Cristo es capaz, de tal manera que a ti te reconcilió con Él y por lo tanto es a través de Él
podemos entonces trabajar en relacionarnos con los demás de manera, ahora sí, efectiva. Y esto ocurre, ¿sabes cuándo? Cuando empezamos a ser seguidores de Cristo. El apóstol Pablo se dedicó 3 capítulos, hermanos, en esta carta que ya estudiamos, que hemos estado trabajando, a enseñarnos lo que es ser un seguidor de Cristo, lo que significa ser un seguidor de Cristo. Y enfatizó en el capítulo 3, y al final, en su última idea, antes de entrar a este tema, que no es tanto algo que tú puedas lograr. Ser seguidor de Cristo no es algo que lleve tu nombre, no es algo que lleve tu fuerza, no es algo que lleve tu capacidad, sino más bien es un resultado de algo que ya hizo el Señor por ti. Y ahí es donde debemos de basar nuestra vida, en entender que se trata más bien de un resultado de Él en mí, no de lo que yo pueda provocar o producir. De hecho, si recuerdas, Pablo dijo, capítulo 3, que si había algo de qué gloriarse, ¿te acuerdas que dijo esto? Si había algo que yo pudiera decir de las capacidades, yo más, dice Pablo. ¿Por qué? Soy fariseo de fariseos, soy del linaje de tal, de la tribu tal, instruido a los pies de tal persona, he hecho esto, he logrado aquello, tengo tantos títulos y credenciales y... ¿Pero qué? Nada de eso evidencia que eres seguidor de Cristo, absolutamente nada. Más bien, cuando uno descansa en sus capacidades, estoy siendo más bien seguidor de mí mismo, porque estoy dependiendo de mí mismo. Por lo tanto, si pudiéramos resumir lo que es ser un seguidor de Cristo, pudiéramos decir que es alguien que anda por gracia o en gracia. Un seguidor de Cristo es esto, uno que anda en gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es recibir lo que no merecemos, y cuando tú reconoces que todo lo que tienes es por gracia, cuando tú reconoces que tu salud, que tu trabajo, que tus finanzas, que tu familia, que tu relación con Dios es por gracia, te tiene que producir andar en esa gracia. Tiene que producir en ti el agradecimiento al Señor, la dependencia a Dios y en Dios. Y de eso se ha tratado la enseñanza del apóstol Pablo, los 3 primeros capítulos, diciéndole a los filipenses esto: reconozcan la gracia de Dios en ustedes para que respondan a esa gracia en su manera de vivir, para que respondan a esa gracia en su manera de andar, conozcan qué es lo que Cristo ha hecho en sus vidas y vívanlo. Llévenlo a la práctica, no se queden nada más con el conocimiento, les dice Pablo, sino vívanlo, vívanlo, anden en ello, reconózcanlo y vívanlo. Ahora, ¿por qué es tan necesario esto? ¿Por qué es tan enfático Pablo de reconocer y de conocer qué es lo que Dios ha hecho y quién es Dios para nosotros? Porque como dijimos al principio, todos los días nos relacionamos y también todos los días somos cristianos. Hoy algún día que yo pueda levantarme y decirme, ay, hoy no quiero ser cristiano. Hoy dejo mi cristianismo en el closet y me voy a ir a andar en la vida como era antes. ¿Se puede hacer eso? No se puede. Entonces, tú y yo, como creyentes, debemos de llevar las dos cosas en armonía. ¿Sí me explico? Nuestro cristianismo, nuestra relación con Dios, el ser hijos de Dios, pero también las relaciones. ¿Cómo podemos hacer esto? No sé si logras ver lo complicado del asunto. ¿Cómo podemos lograr esto o alcanzar esto? El apóstol Pablo acá, en el capítulo 4 de Filipenses, nos va a presentar un caso, una situación entre unas personas que estaban en la iglesia de Filipenses, que era necesario arreglar, tratar y solucionar. Acompáñame a Filipenses capítulo 4, por favor, en tu Biblia. Filipenses 4. Y fíjate cómo comienza Pablo esta sección. Me encantaría que pudieras ir anotando, que pudieras ir subrayando en tu Biblia. Filipenses capítulo 4, iniciando en el verso 1. Fíjate cómo comienza el apóstol Pablo en esta sección. Él dice: así que, hermanos míos, deseados, amados y deseados, gozo y corona mía, ¿qué? Estén firmes en el Señor. Esta frase, así que, con la que comienza Pablo, es un conector entre la idea o las ideas que ha venido hablando en los capítulos anteriores con ahora la nueva idea que quiere proponer o que quiere
enseñar, es como decir, como resultado de lo que les he dicho y les he enseñado, ahora les digo esto. Y Pablo concluyó los primeros 3 capítulos diciendo en el versículo 20 lo siguiente: miren, ustedes tienen una ciudadanía, ustedes como creyentes, y de acuerdo a todo lo que hemos hablado y todo lo que hemos explicado, resulta en que ustedes tienen una ciudadanía, ¿dónde? En el cielo. Por lo tanto, tu motivador de vida tiene que estar apuntando hacia allá. No en lo terrenal, no en lo que puedo yo lograr, no en lo que puedo yo adquirir en este mundo, sino lo que ya tengo seguro en el cielo. Pablo quiere que enfoque la iglesia, su mirada hacia el cielo. Y les dice, ustedes tienen una ciudadanía, comiencen a vivir caminando hacia allá. ¿Sí? Así que, empieza el capítulo 4, estén firmes en eso que ya saben, en eso que ya tienen. Afírmense, estén hoy firmes en el Señor, con lo que Él ya tiene planeado para ustedes en el futuro. Estén firmes, dice Pablo. Esta palabra o esta frase, estén firmes, literalmente trae la idea de estén de pie, es lo que está diciendo Pablo. Manténganse erguidos, de pie, firmes, estables, que no los mueva nada. Es lo que dijo, ¿te acuerdas? En Efesios 6:10, cuando habla de la armadura de Dios. Cuando les dice, usen toda la armadura de Dios, porque en esta vida van a luchar, va a haber una batalla, y solamente es a través de Cristo y de lo que Cristo ha dado que puedes tú permanecer firme. Y así cuando venga el día malo, dice Efesios 6, ustedes estén de pie, ustedes estén firmes. Es que lo contrario a estar firmes, ¿qué es, iglesia? Lo contrario a estar firmes es estar débiles o caídos, ¿estás de acuerdo? Y no hay mayor causa que provoque debilidad que la división. Y es la mayor táctica o técnica que Satanás utiliza, dividir. Date cuenta que lo que Satanás que hace es dividir tu relación con Dios, dividir tu relación matrimonial, tu relación con tus hijos, tu relación en tu casa, tu relación en la iglesia, ¿estás de acuerdo? Todas las relaciones son importantes. Pero ¿qué importancia es la que le damos tú y yo? ¿Dejamos que sea dividido y las mantenemos así divididas? Necesitamos tú y yo responder. Y como hemos enseñado en cada oportunidad en esta iglesia, en estos servicios, en las escuelas dominicales, en los estudios bíblicos los miércoles, cada oportunidad es busquemos la unidad, porque Cristo murió por la unidad para ser una iglesia unida, para que seamos uno. Pablo lo dijo, lo acabamos de leer hace un momento en Efesios 4, del 3 al 6. Esfuércense, ¿por qué? Por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Si es que piensa esto, si lo que Dios formó es dividido, si lo que Dios unió es dividido, ¿cómo se puede estar firme? ¿Cómo puedes tú pretender en tu vida cristiana estar firme si vivimos separados? Si vivimos sin darle la importancia necesaria a la unidad. Si el cuerpo está dividido, si el espíritu está dividido, si la fe está dividida, si Cristo lo dividimos muchas veces también. No, yo creo de Cristo esto. No, mi postura es esta. No, yo creo que Cristo es así. O mi fe, o mi doctrina, o mi forma de vivir mi cristianismo es de esta manera. No se trata de eso. ¿Qué dice la Biblia? Porque es su palabra la que nos une. Y tú y yo basamos nuestra vida cristiana no en lo que creo, en lo que dicen, sino en lo que es. Si seguimos viviendo de esta manera, con ideas divididas y cada quien jalando por su lado, bueno, seguiremos siendo presas fáciles para Satanás, ¿estás de acuerdo? Ahora, con esto en mente, con esta situación en mente, ahora podemos entender por qué Pablo comienza el versículo 2 diciendo esto. Sigue diciendo el verso 2: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor.
de un mismo sentir en el Señor. La Biblia no nos dice qué es lo que pasó entre esas dos mujeres, y es una de las primeras cosas que voy a ir a hacer cuando vaya al cielo con el Señor, buscar a Sintique y a Evodia, a ver qué pasó con ellas, porque me tienen en esta duda que no me deja muchas veces dormir. Pero lo que sí nos dice que es que no están siendo de un mismo sentir. ¿Te das cuenta? Lo que sí nos deja ver el Señor es que estas mujeres, que probablemente eran líderes de la iglesia o algún cargo que tenían dentro de la iglesia, no están siendo de un mismo sentir. Mujeres que estaban en un conflicto relacional entre ellas. Y lo más probable es que, como pasa en muchas iglesias, cuando dos personas están divididas, empieza a dividirse el grupo. Empieza a dividir. Y esto es lo delicado del asunto, ¿te das cuenta? Esto es lo complicado de cuando no se trabaja o no se trata, no se le da seguimiento a esto. De hecho, hay personas, estudiosos de la Biblia, que dicen que esta situación de estas dos mujeres es el motivo por el cual Pablo escribió toda la carta, ¿sí? Y es que si te pones a pensar, todas las enseñanzas de Pablo giran alrededor de esta situación. Todo lo que prepara Pablo en su enseñanza llega hasta este punto, ¿verdad? Entonces el resumen del mensaje de Pablo, de acuerdo a esto, ¿qué es? Él ha dicho: recuerden quiénes son en Cristo para que estén firmes, ¿verdad? Que lo que ha venido hablando y enseñando, y así lleguen a ser de un mismo sentir. Y dime, es que ¿de qué otra manera podemos estar de un mismo sentir si no sabemos quiénes somos? Si no sabemos dónde estamos y si no consideramos aquello que nos une. Esa es la importancia. Recuerda, vive el quién eres y qué es lo que te ha dado el Señor para que así llegues a ser de un mismo sentir. ¿Qué tan importante era esto que Pablo dedicó toda su carta hasta ese asunto? Y más impresionante, ¿qué tan importante es esto para Dios, que permitió Él en su sabiduría universal que quedase registrado en este libro? No solamente el caso, sino hasta los nombres, para que tú y yo aprendamos y le demos el interés que merece, la importancia que merece a la restauración y al trabajo con nuestras relaciones. ¿Te das cuenta? Las relaciones son importantes para Dios, hermano. Yo no sé cuál sea tu situación relacional con los demás, con tu matrimonio, con tus padres, con tus hijos, en tu iglesia, pero lo que sí sé es de que si no procuramos tú y yo estar en un mismo sentir, siempre estaremos débiles y propensos al ataque del enemigo, siempre. Por lo tanto, es aquí donde tenemos que hacernos esta pregunta: ¿cuánta importancia le doy yo en mi vida a resolver conflictos en mis relaciones? ¿Cuánta importancia le doy yo a buscar la unidad en mi vida? ¿Cuánta importancia le ofreces tú? Cuando sabes que hay un conflicto en tu vida, en tu familia, en tus relaciones, ¿cuánta importancia le das? Es por eso que Pablo es tan enfático en esto y nos presenta dos herramientas para que tú y yo trabajemos en los conflictos. La primera es, como ya dijimos, afírmate en el Señor y en las cosas del Señor, ¿ok? Afírmate en el Señor, en las cosas del Señor. Y la segunda es, importante, no andes solo. Busca ayuda de la iglesia que sea de beneficio para tus relaciones. No importa quién seas, no importa tu madurez, busca ayuda. Dice el versículo 3: asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes, que intervengas con estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Fíjate esto. Normalmente lo que nos impide resolver los conflictos en nuestras relaciones es que el orgullo ciega nuestro corazón. Te lo vuelvo a repetir. Lo que nos impide resolver los conflictos en nuestras relaciones es que el orgullo llega a cegar nuestro corazón. ¿Te ha pasado que estás en división con una persona y siempre la culpa de la otra persona? No. Siempre es culpa de esa persona. No es que él, no es que ella, no es que ellos. Y muchas veces no logramos ver la viga en nuestro ojo, pero somos buenos para ver la paja en el ojo de la otra persona. ¿Te ha pasado?
¿Por qué te digo esto? Fíjate, estas mujeres, dice aquí, que trabajaron junto a Pablo, conocían el evangelio, lo predicaban, luchaban por el mensaje de Cristo, pero aún así necesitaban ayuda. Aún así necesitaban ayuda para su propia vida. Y es que esto es algo que necesita la iglesia constantemente. Por lo tanto, no puedes estar solo. No puedes seguir solo. No puedes tú andar solo. Nos necesitamos unos a otros. Y nuevamente la unidad. Las relaciones. Pablo directamente aquí está pidiendo a alguien que es fiel, que ayude a estas mujeres con su relación. ¿Por qué? Porque esto es de beneficio para toda la iglesia. Para toda la iglesia. Quizá tú puedas pensar, no, mis relaciones y lo que pasa en mis relaciones no impactan directamente en mi relación con la iglesia. ¿Has pensado eso alguna vez? No, lo que pasa en mi casa o en mi trabajo, en mi vida, no tiene nada que ver con la iglesia. ¿Cuántos han pensado así? Dime una cosa, ¿no es cierto que dependiendo de cómo se encuentran tus relaciones, influye en cómo tú respondes a la iglesia? ¿Cierto o no? ¿Te ha pasado que tienes un problema en tu casa y te quita las ganas de venir a la iglesia? ¿Sí, no? No quiero ir, no voy. Pero tu bronca fue con tu esposa, tu esposo. No, ahorita no quiero ver a nadie. Ahorita no quiero saber de nadie, no quiero que nadie me diga, me pregunte, nada, no quiero nada. Te quita las ganas de venir a la iglesia, te quita las ganas de ser parte de la iglesia. Hermanos, los conflictos, la división en las relaciones provoca desánimo en el alma y apaga el gozo del corazón. ¿Cuán importante es entonces que lo resolvamos? ¿Cuán importante es entonces que le demos prioridad a esto? ¿Por qué? Luego ya no queremos ser uno con los demás. Y en algunos casos ni siquiera queremos ser uno con Dios. Ya no quiero orar. Ya no quiero leer la Biblia. No quiero que Dios me hable. Ya no quiero saber nada. Ya no escucho música cristiana tampoco. Ya no queremos nada. La división, los conflictos en las relaciones apagan el gozo de nuestra vida. Por eso dice Pablo en el verso 4, regocíjense en el Señor siempre. Fíjate cómo subrayé esta parte. En el Señor siempre. Otra vez les digo que regocíjense. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, sea lo que sea que estés pasando, no se olviden de quiénes son y quién está en ustedes. ¿Por qué? Porque tienes que recordar que la marca del creyente es esto precisamente, gozo. Si el Espíritu Santo habita en ti, Gálatas 5, 22 y 23 dice que el fruto del Espíritu, ¿qué? Es gozo. Es gozo. Hermanos, entonces, ningún conflicto te quita de tu relación con Dios y por lo tanto de tu responsabilidad de Dios. Tienes que saberlo, recordarlo. No hay nada que nos quite de nuestra responsabilidad de vivir como Dios nos llama que vivamos. Ante cualquier condición, sigue estando la marca en ti que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, como creyentes tienes que mantenerte respondiendo de tal forma. Como creyentes somos llamados a responder de esta manera. Una actitud que demuestre a Cristo en nosotros. ¿Y cómo es? Versículo 5, que tu gentileza, fíjate, sea conocida de los hombres. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Que vean a Cristo en ti. No te olvides que Cristo vive en ti, sea cual sea la situación, sea cual sea la circunstancia que tú estás pasando. No dejas de ser hijo de Dios, no deja de habitar el Espíritu Santo en ti. Por lo tanto, que tu actitud siga reflejando a Cristo. A Cristo. Todos tenemos esta marca en nosotros, pero ¿sabes qué pasa muchas veces? Somos nosotros los que la silenciamos. Yo sé que el gozo está en mí, pero espérame tantito. Lo que decíamos, déjame ver, me bajo tantito de la cruz. Pero esto no es así. Pablo aquí está llamando a que tú y yo como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios, tengamos la actitud de Cristo en nosotros. Esa actitud de humildad en medio del conflicto. Déjame decirte una cosa que probablemente no te va a gustar. Pero esta palabra, gentileza,
está hablando de alguien dispuesto a ceder. Alguien que es o está dispuesto a ceder, pero no porque seas menos o te tengas que dejar aplastar, sino más bien, fíjate cómo lo está diciendo Pablo, está dispuesto a ceder porque sabes que eres más por cuanto estás en Cristo y de pie delante de Cristo. Porque estás firme en el Señor, por lo tanto tú sabes que eres más. No es por lo que otros digan, no es por los resultados en las relaciones, sino porque tú conoces que Cristo vive en ti y estás firme en Él. Eso te hace ser más. Por lo tanto, podemos ceder. La verdad es que una de las cosas más complicadas de la vida, ¿sabes tú qué es? Es esto. Lo más difícil de la vida es ceder. A nadie le gusta ceder. ¿Estás de acuerdo? A nadie le gusta ceder, nadie quiere ceder, pero precisamente por eso es que surgen los conflictos en las relaciones. Te pones a pensar, yo no cedo, tú no cedes, entonces hay conflicto, hay problema, ¿te das cuenta? No hay quien ceda. Y es que nuevamente, si lo piensas, el hombre no cede, ¿por qué? Pensemos, ¿por qué el hombre no cede? ¿Por qué tú no cedes? Te digo por qué es, por temor. No cedemos por temor. El hombre piensa que ceder o al ceder pierde el control, y al perder el control pierde su paz. Al perder el control pierde su gozo, pierde su estabilidad. Pero ¿qué pasa cuando tu gozo no depende de la otra persona? ¿Crees que sea más fácil ceder? ¿Qué pasa si en esa relación en la cual tú tienes miedo de ceder porque piensas que te va a quitar tu gozo, tu paz y tu estabilidad? ¿Qué pasa si en esa relación tu gozo, tu paz y tu estabilidad no depende de esa persona? ¿Crees que sea más fácil ceder? Y al ceder, ¿crees que sea más fácil restaurar la relación? A esto nos está llamando el apóstol Pablo. Pablo nos dice, Cristo es tu gozo. Pablo nos dice, Cristo es tu paz, Cristo es tu estabilidad, Él es tu satisfacción. ¿Qué más necesitas de los demás cuando tu satisfacción es Cristo? Cuando tu gozo es Cristo. ¿Qué control necesitas cuando el que controla tu vida es Cristo? No sé si me estoy explicando. Encuentra el gozo en el Señor, dice Pablo. Puedes tú ser humilde en tus relaciones y trabajar en restaurarlas cuando Cristo es tu gozo. Cuando Cristo es el que te sostiene. Cuando Cristo es tu paz. Puedes tú ahí trabajar en tus relaciones. Que no necesitas estar afanado por mantener la paz en tus fuerzas o tu gozo al ganar toda discusión, porque a veces eso hacemos, ¿verdad? Cuando yo gano la discusión es aquí encontré la paz. Al yo ganar. Ya no necesitas estar afanado por querer controlar y ganar cada discusión, cueste lo que cueste o pase lo que pase. Lo que necesitas es a Cristo. Que Él sea tu paz. No el ganar discusiones o el controlar situaciones. Necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo. Por eso dice el verso 6, por nada estés afanado, que sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cuál es la situación que no te deja en paz? ¿Qué es lo que te está robando el gozo? ¿Qué es lo que te mantiene afanado y no te permite restaurar tus relaciones por miedo al perder el control? ¿Qué es? Pablo dice, ve a Dios, ve a Cristo. Ya no necesitas tú mantener el control, entendámoslo. Que no necesitas tú mantener con tus fuerzas tus relaciones, sino más bien sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, porque Dios es el que tiene la capacidad de satisfacer y sostener tu corazón. Es lo que dice el verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. ¿A qué le tienes miedo? ¿Crees que si cedes vas a perder?
La Biblia enseña más bien que ceder te hace libre. Ceder te hace libre. Ve a Cristo, afírmate en Cristo, que tu fortaleza sea Cristo y la paz de Dios guardará tu corazón y tus pensamientos. Hermano, date cuenta, esto no es algo que tú puedas producir. La paz no es algo que tú puedas lograr o alcanzar. La paz es un resultado. Es algo que resulta de... Deja a un lado aquello que estás usando hasta el día de hoy para controlar la paz en tu corazón. Déjalo a un lado. Date cuenta que esa carga es insaciable. No la vas a poder saciar tú mismo. Y por cuanto es insaciable, te mantiene insatisfecho. ¿Por qué? Porque muchas veces para mantener esa paz o para lograr eso, tenemos que pecar. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuántas veces has tenido que mentir para mantener tu paz? ¿Cuántas veces has tenido que ser deshonesto, o injusto, o impuro, o grosero, o altivo, o prepotente? Porque esa es la manera en que este mundo trabaja para alcanzar los deseos del mundo. ¿Sí me explico? Por lo tanto, siempre hay insatisfacción. Me esfuerzo tanto por mantener mi paz, para mantener el control, que no importa lo que haga, lo voy a hacer para lograrlo. ¿Cuántas veces tienes que pecar para lograrlo? Vas a seguir insatisfecho. Pablo dice en los versos 8 y 9: por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si digno de alabanza, en eso piensa. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, eso haz. ¿Y luego qué dice? Y el Dios de paz estará con ustedes. Hermanos, vale la pena examinarnos con detenimiento en cuanto a nuestras relaciones acerca de lo que la Biblia está enseñándonos aquí y preguntarnos esto. Pregúntate, ¿en tus relaciones hay verdad en tus palabras? ¿Hay honestidad en tu trato? ¿Son justos tus juicios? ¿Hay pureza en la manera en que ves a la otra persona? ¿Estás siendo amoroso y respetuoso? Te digo una cosa. De acuerdo a tu respuesta, te vas a dar cuenta del por qué tu relación está como está. Si hay mentiras, si hay maltrato, si hay injusticia, te vas a dar cuenta. ¿Por qué tu relación está como está? Por lo tanto, lo que dice Pablo aquí es que mejor nos enfoquemos en todo lo que es digno de alabanza al nombre de Dios. En el trato de tus relaciones, más bien enfócate en aquello que tiene virtud, en aquello que glorifica a Dios, y pregúntate, ¿la manera en que le hablo a la otra persona glorifica a Dios? ¿La manera en que trato a la otra persona glorifica a Dios? ¿La manera en que resuelvo las situaciones en mis relaciones glorifican a Dios? Eso es lo que está diciendo acá. Detente antes de pensar, de sentir. Detente antes de decir cualquier cosa. Si no tiene virtud, si no es digno de alabanza, no lo digas, no lo hagas, no lo sientas. Examínate. Y pregúntate antes, ¿por qué necesito decirle o hacerle algo que no glorifica a Dios? ¿Por qué lo necesito? ¿Puedes preguntarte eso? Antes de decirlo, pregúntate, ¿por qué necesito yo tratarlo de esta manera que no glorifica a Dios? ¿Será que estoy queriendo llevar nuevamente en mis fuerzas el control? ¿Tratando a alguien de manera deshonesta o de manera injusta? Ve a Cristo. Necesitas a Jesucristo. Que sea su Espíritu en ti, llevándote a responder de tal manera que Él sea glorificado.
que su gozo permanezca en ti, que la gentileza surja de ti, el ceder y el reconocer. No dependo yo de la otra persona, dependo de Cristo y Él ya hizo todo por mí. Por lo tanto, puedo yo trabajar en restaurar mi relación. Tú necesitas a Cristo para que Él siga sosteniendo tus relaciones. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.